En entrevista con Radio Educación, el expreso político y coordinador general de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, aborda las nuevas sanciones a la isla, las repercusiones que tendrán y el clima de represión que vive la disidencia. Asimismo, evalúa el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. El primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel ha sido como se esperaba. Total continuidad de la obra de su antecesor Raúl Castro. De hecho, Díaz-Canel no tiene ningún poder real en Cuba. Él hace la voluntad de la familia Castro, de Raúl Castro, que sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista y por tanto quien en verdad manda, de Alejandro Castro Espín, de quien se dice que hace unos meses cayó en desgracia, pero es el hijo del jefe y quien aconseja al dictador. Y Mariela Castro, hija también de Raúl Castro, ambos jóvenes, ambiciosos y enérgicos. Estos son quienes en verdad deciden qué se hace o no se hace en Cuba actualmente. Este año de Díaz-Canel, haciendo de presidente de los consejos de Estado y de ministros, ha estado marcado por la represión contra opositores pacíficos, las llamas de blanco, artistas, algunas denominaciones cristianas y contra todo tipo de manifestación contraria al régimen o contra toda voz crítica. Ha sido continuidad de la obra en materia de represión tanto de Fidel Castro como de Raúl Castro. También este último año ha estado marcado por el incremento de la pobreza, la escasez de muchos productos de primera necesidad, el incremento de los precios, las filas, largas filas para adquirir alimentos claves en la dieta del cubano, como es el arroz, la carne de cerdo, el pollo, entre otros. José Daniel, ¿qué opinas de la decisión de la administración Trump de aplicar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton y otras sanciones? Durante mucho tiempo fuimos críticos del embargo estadounidense, fuimos críticos de la ley Helms-Burton y de toda medida unilateral. Fuimos partidarios de la política de acercamiento de la administración de Barack Obama. Pero al ver cómo el régimen castrocomunista se burlaba de todo gesto positivo y que en la medida en que la Unión Europea y Estados Unidos flexibilizaban sus exigencias en materia de derechos humanos, más reprimían a los opositores pacíficos, a los defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, cuentapropistas y a otros sectores de la sociedad y que ni siquiera tenían la más mínima voluntad de avanzar en materia económica, llegamos a la conclusión de que la única receta válida, incluso moralmente válida, era el castigo, las sanciones enérgicas. Y no solo de los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia, entre otros, deben también sumarse a las sanciones contra el régimen que más daño ha hecho a la libertad en todo el continente. Lo que hoy ocurre en Venezuela es responsabilidad en gran medida del régimen castrocomunista. Y no menciono a México entre los países que debieran condenar al régimen cubano porque el actual gobierno es muy amigo de los Castro. López Obrador es un admirador confeso de Fidel Castro. ¿Sirven de algo estas nuevas sanciones cuando el régimen ha logrado sobrevivir a décadas de bloqueo económico? Las sanciones sí sirven. Además, es preferible castigar al criminal a premiarle. Las sanciones sí funcionan. Cuando el régimen se siente acorralado y que no tiene de dónde sacar dinero fácil, entonces al menos se mide más a la hora de reprimir. Cuando tenían el apoyo soviético, la represión era total y brutal.
ni hablar se podía. Cuando cayó el bloque comunista, no dejaron de perseguir y reprimir, pero cuidaban un poco más su imagen. Cuando comenzaron a recibir petróleo y otros recursos de su aliado Hugo Chávez, incrementaron nuevamente la represión. Vino, por ejemplo, la ola represiva de la primavera de 2003. Al ver la reacción bastante enérgica de los Estados Unidos y la reacción también de la Unión Europea, criticando aquellas acciones represivas contra pacíficos defensores de los derechos humanos, gestores del proyecto Varela y periodistas independientes, buscaron entonces cómo conseguían que las presiones y las sanciones disminuyeran. Las sanciones de Estados Unidos no han dado mucho más resultado porque la Unión Europea, Canadá, América Latina, Japón y otros, de una u otra manera, han ayudado mucho a la dictadura más vieja del hemisferio occidental, a burlar el impacto de estas medidas. En este sentido, se sostiene el argumento de que la situación económica de la isla se debe al bloqueo económico estadounidense, ya que, como nos comentas, hacen negocios con otros países y reciben remesas de los cubanos en el exterior. La crisis económica que vive Cuba es responsabilidad, sobre todo de Fidel y Raúl Castro, su modelo de tipo soviético primero y luego su capitalismo salvaje, monopólico, de Estado, donde solo ellos y sus socios extranjeros pueden tener empresas y realizar negocios, son la razón principal del atraso económico y de la pobreza que vive la nación. Además, ellos, los Castro, con sus graves y flagrantes violaciones a los derechos humanos, son los principales responsables de que Estados Unidos les imponga sanciones. Las medidas estadounidenses afectan que el régimen haga negocios, sobre todo con empresas de Estados Unidos, pero ellos han hecho y continúan haciendo negocios con el resto del mundo, con sus socios de China, Rusia, Venezuela, con Canadá, con España y otros países europeos, con todo el mundo que quieran, menos con los Estados Unidos. Pero de Estados Unidos han estado recibiendo millones de dólares en concepto de remesas que van a parar a las arcas del régimen, porque quienes reciben estas remesas tienen que comprar productos y pagar servicios a muy altos precios. Las tiendas de los generales son las que más caro venden en un país donde el trabajador recibe los más bajos salarios del planeta. De Estados Unidos llegan también alimentos, medicinas, ropa, calzado y otros muchos productos enviados o traídos por quienes viajan entre ambas naciones. ¿Qué opinas de que la Unión Europea y Canadá sancionen a Venezuela, pero condenen las medidas estadounidenses contra Cuba y no se pronuncien sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla? Resulta irónico que la Unión Europea y Canadá sancionen al discípulo y no al maestro. Es penoso que sancionen a Maduro mientras critican las acciones contra quien mueve los hilos que han hecho de Venezuela el desastre que es hoy. Lo que Chávez y Maduro han hecho de Venezuela, los Castro lo hicieron primero y peor en Cuba. Sin la enfermiza y maquiavélica mentalidad de Fidel Castro, Venezuela no hubiese caído en el abismo en que se encuentra hoy. La matriz del mal, todos sabemos que se encuentra en La Habana. Los problemas de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otras naciones del continente son responsabilidad en gran medida de la mente y las manos siniestras de los Castro.
¿No temes más represión al apoyar abiertamente las nuevas sanciones de Estados Unidos? ¿Cuál es la situación de los disidentes en la isla tras la represión que sufrieron en el marco del referéndum constitucional? Para quienes luchamos pacíficamente, pero de manera seria, comprometida, valiente y audaz, el peligro es constante. Podemos resultar encarcelados, torturados, golpeados, asaltados y robados nuestros hogares. Para quienes apoyamos medidas que condenan a la dictadura, el peligro sin dudas es mayor, porque el régimen se justifica con que nos persigue, nos encarcela y tortura porque apoyamos medidas de una potencia extranjera que ellos consideran enemiga. Pero hacemos lo que consideramos correcto, ético, moral. Y si por luchar contra la tiranía, si por apoyar medidas que castigan al criminal, nos toca perder la vida, recibir graves castigos, ir a prisión, pues bienvenida la muerte, bienvenidos los castigos, bienvenida la prisión. Nuestro himno nacional reza que morir por la patria es vivir. Nosotros agregamos que morir o sacrificarse por la libertad es lo más noble y justo que podemos hacer. El régimen antes, durante y después de la farsa que llamaron referendo el 24 de febrero ha estado incrementando la represión contra los pacíficos defensores de los derechos humanos. Nuestra respuesta, continuar luchando por la libertad, por la democracia y por la prosperidad de la nación, y conquistaremos nuestros objetivos. Continuaremos adelante hasta alcanzar esa Cuba con todos y para el bien de todos que soñó José Martí. Escuchamos al expreso político y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.